¿Qué tal, compañeros? El día de hoy les vamos a hablar sobre el tema de síndrome coronario agudo. Somos alumnos de la Facultad de Medicina. Somos el equipo 5 en el módulo de urgencias y el equipo está conformado por Cruz Ramírez, Karen Alicia, Elías Chaires, Itzel Marlene y Méndez Luna, Anita Dolores. El tema de urgencias cardiológicas abarca 3 rubros: infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST y angina inestable. Empezamos definiendo como tal el síndrome coronario agudo, que es un conjunto de entidades producidas por inestabilidad, erosión o rotura de una placa de ateroma vulnerable, el cual nos llevará a un trombo intracoronario, causando por lo tanto una angina inestable, un infarto agudo de miocardio o en su defecto una muerte súbita. Para entender la fisiopatología es importante conocer la estructura básica de una placa aterosclerótica, por lo que va a tener un núcleo altamente trombógeno y una matriz con alto contenido de lípidos, factor tisular y colágeno. Una placa vulnerable será aquella que tenga un centro rico en lípidos y una cubierta fibrosa endotelial delgada, la cual va a ser susceptible a erosión o lesión. La fisiopatología inicia con una placa aterosclerótica previamente en las arterias coronarias, la cual será de tipo estable y con capa intacta. Será susceptible a estímulos como tabaquismo, hipertensión arterial, dislipidemias, estrés o actividad física, lo cual pueden provocar la rotura de la capa de ateroma y de esta forma quedará expuesto su contenido necrótico y de la matriz a los contenidos de la sangre circulante, generándose una adhesión, activación y agregación plaquetaria, donde también habrá una segregación de mediadores trombógenos y vasoconstrictores, dando lugar a un vasoespasmo y a la generación de trombina y fibrina. Por lo tanto, se generará una trombosis de tipo oclusiva o parcial o total, la cual podrá dar diversas entidades clínicas como una angina inestable, 2 tipos de infarto agudo al miocardio o bien muerte súbita. Como podemos ver en el esquema, en el infarto, en cualquiera de los 2 tipos de infarto, podemos ver la presencia de un trombo rico en plaquetas y fibrina, el cual puede ser de tipo parcial, oclusivo parcial o completo. Y en la angina inestable se presenta otra entidad clínica. Como sabemos, hay 2 tipos de trombos que se van a formar como el resultado de la ruptura de esta placa. Los blancos, que van a estar llenos de plaquetas, y los rojos con fibrina. Vamos a tener que los trombos presentes en angina inestable y en infarto sin elevación del segmento ST son los de color blanco, grisáceo, que están llenos de plaquetas. El infarto al miocardio se define como una necrosis miocárdica causada por isquemia. Existen 2 tipos: el infarto con elevación del segmento ST y el infarto sin elevación del segmento ST. Ambos tienen un potencial de morbilidad y mortalidad alta. Se diagnostica y se evalúa por medio de la clínica, la electrocardiografía, que es un punto fundamental en estas patologías, y por métodos bioquímicos, radiológicos y anatomopatología. La elevación del segmento ST nos va a traducir una isquemia transmural. Por lo tanto, si se tiene este trazo en el electrocardiograma, nos va a determinar una lesión completa del miocardio. Por otro lado, la depresión del segmento ST o inversión de la onda T nos va a traducir una isquemia subendocárdica. Si vemos este trazo en el electrocardiograma, nos va a determinar una patología en el miocardio de tipo parcial. Ahora bien, podemos definir entonces el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, el cual ocurre cuando disminuye de forma rápida, repentina y completa el flujo de sangre miocárdico regional, tras la formación de un trombo rico en plaquetas y fibrina, que va a ocluir de forma completa algunas de las arterias coronarias previamente afectadas por aterosclerosis.
Se va a caracterizar por una isquemia miocárdica aguda profunda de tipo transmural o completa que puede afectar a áreas relativamente amplias del miocardio. La definición de infarto agudo a miocardio sin elevación del ST se denomina como un proceso aterotrombótico agudo con obstrucción parcial. El trombo va a ser predominantemente conformado por plaquetas, denominándose un trombo blanco. Tal es el caso que este trombo va a generar una disminución súbita del flujo coronario, la cual produce menor aporte de oxígeno que no se equilibra con la demanda miocárdica. En cuanto a la definición de angina inestable, tenemos que es un evento isquémico agudo, un patrón de angina o molestia torácica de frecuencia creciente y prolongada hasta 20 minutos e intensa. Se va a describir como un dolor manifiesto precipitado por niveles progresivamente menores de actividad física o incluso se va a presentar en el reposo. En cuanto al dolor en el infarto agudo a miocardio, este inicia como un dolor profundo y visceral, el cual puede ser descrito como una sensación de pesadez, constrictivo y opresivo. En otras ocasiones puede ser descrito como urente o quemante, pero nunca va a ser descrito como un dolor de tipo punzante. Puede presentarse durante el día o en la noche, pero es común que se presente a las pocas horas de despertarse tras la mañana. Puede ocurrir en reposo y es intenso y prolongado, con una duración mayor a 20 minutos hasta varias horas. Si aparece durante el ejercicio, este no va a desaparecer tras interrumpir dicha actividad, por lo que su localización puede ser retroesternal, paraesternal izquierda, precordial izquierdo, y sus irradiaciones pueden ser en región anterior del cuello, mandíbula, área infraescapular, brazos, principalmente el brazo izquierdo y epigastrio. Los síntomas asociados presentados pueden ser náusea, vómito, diaforesis, debilidad, disnea, inquietud y ansiedad. Pueden haber factores desencadenantes como un ejercicio vigoroso, el estrés y una patología médica o quirúrgica. Las manifestaciones clínicas para el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST pueden presentarse como las siguientes. Malestar torácico de tipo isquémico mencionado anteriormente. Pueden presentar disnea, náusea, debilidad inexplicable y pérdida del estado de alerta. En cuanto al cuadro clínico de angina inestable, vamos a tener que el paciente referirá dolor de pecho típicamente localizado en la región retroesternal o a veces en el epigastrio, que a menudo se irradiará a cuello, hombro izquierdo o brazo izquierdo. El paciente se presentará diaforético, con piel pálida y fría. Presentará taquicardia sinusal y a la auscultación tendremos un tercer o cuarto ruido cardíaco y estertores en las bases pulmonares y a veces llegan los pacientes hipotensos. El manejo inicial para el síndrome de coronario agudo va a depender de dos tipos. Uno se va a realizar durante los primeros 10 minutos y el segundo va a ser el tratamiento general. Sin embargo, ambos se van a instaurar o desarrollar al mismo tiempo. Lo que se va a realizar durante los primeros 10 minutos va a ser solicitar un electrocardiograma de 12 derivaciones o, en todo caso, 16 si el paciente presenta clínica sugerente para pedirlo. También se van a solicitar biomarcadores disponibles, estudios complementarios, los cuales van a ser una biometría hemática, química sanguínea, electrolitos séricos, tiempos de coagulación, una radiografía de tórax y un ecocardiograma transtorácico, el cual va a evaluar una función ventricular global, segmentaria y nos va a determinar algún diagnóstico diferencial. También se debe de solicitar un acceso intravenoso y se van a realizar el examen físico y el interrogatorio completos, buscando contraindicaciones de fibrinólisis. El tratamiento general va a consistir en una oxigenación, ya sea de 3 litros o 4 litros por minuto, para mantener la saturación mayor a 90%.
la administración de ácido acetilsalicílico de 160 a 325 miligramos sin cubierta entérica. En caso de no tolerar la vía oral, se va a administrar acetilsalicilato de lisina por vía intravenosa. El tercer rubro es administrar nitroglicerina sublingual o en aerosol de 0.4 miligramos cada 5 minutos hasta 3 dosis. Y en todo caso, si el dolor no cede tras administrar nitroglicerina, se administrará morfina intravenosa en una dosis de 2 a 4 miligramos cada 5 a 15 minutos. Es importante recordar que la evaluación clínica y los hallazgos en el electrocardiograma van a establecer un diagnóstico rápido en el infarto agudo a miocardio con elevación del segmento ST en el 80% de los casos. En cuanto al electrocardiograma en el infarto agudo a miocardio con elevación del segmento ST, como su nombre lo dice, van a ser hallazgos diagnósticos aquella elevación del segmento en el punto J en al menos 2 derivaciones contiguas, mayor a 2 milímetros en hombres o bien mayor a 1.5 milímetros en mujeres en las derivaciones B2 a B3 y mayor a 1 milímetro en otras derivaciones precordiales contiguas o derivaciones periféricas. Estos van a ser diagnósticos siempre y cuando haya ausencia del bloqueo de rama izquierda o hipertrofia ventricular izquierda. Es importante considerar que en la pericarditis también hay ascenso del segmento ST, pero a diferencia de esta, en el infarto agudo de miocardio habrá un ascenso de tipo convexo y el segmento PR estará de forma normal. En cuanto a la pericarditis, este ascenso será de tipo cóncavo y el segmento de PR será descendido. Es importante resaltar que el aumento del segmento ST no estará presente en todas las derivaciones del electrocardiograma, solo va a estar presente en aquellas derivaciones cercanas a la región isquémica. Por otro lado, el aumento del segmento ST en la pericarditis estará en todas las derivaciones a excepción de aquella que es la ABR. Tiene diversas fases el electrocardiograma durante el infarto agudo a miocardio con elevación del segmento ST. Principalmente inicia con una fase aguda temprana que comienza en unos minutos y persiste y evoluciona a lo largo de las horas. Presentará una onda T con un aumento de amplitud en las áreas de lesión, por lo que se le dirá que es un patrón agudo, hiperagudo. En cuanto al segmento ST, tendrá un patrón cóncavo que puede evolucionar a una morfología recta y a un patrón convexo hacia arriba, dando un patrón agudo. En cuanto a la fase aguda de evolución, esta se presentará mayor a 6 horas o bien mayor a las 24 horas, presentando ondas QS o Q patológicas que se desarrollan completamente. También estará presente la elevación del segmento ST que puede comenzar a remitir. En cuanto a las ondas T, pueden presentarse invertidas, lo cual nos puede dar una noción de que es una isquemia con evolución a lesión. En cuanto a la fase crónica, esta se presentará como una resolución del segmento ST, pero puede ser muy variable. En casos como el infarto agudo anterior extenso, la elevación del segmento ST va a persistir. La inversión simétrica de la onda T en semanas o meses puede resolverse, pero esta nos da un patrón, nos da la noción de que la antigüedad del infarto agudo a miocardio puede ser indeterminada. En cuanto a las ondas Q, pueden ser persistentes y pueden desaparecer en un infarto agudo a miocardio de la pared inferior. Recordemos que el tratamiento es importante durante la fase aguda temprana. El electrocardiograma en un infarto con elevación del segmento ST nos va a traducir dos tipos de representación gráfica. La primera va a ser una depresión del segmento ST. Esta debe de ser mayor a 0.5 milímetros en 2 o más derivaciones continuas. Esto nos va a traducir una lesión subendocárdica. Si la depresión es mayor a 1 milímetro, se va a relacionar con mayor mortalidad y reinfarto. Si la depresión es mayor a 2 milímetros, el riesgo de muerte es 6 veces más alto. Por otro lado, la segunda representación puede ser una inversión de la onda T. Si esta
Si a esta se le asocia dolor o elevación transitoria del segmento ST mayor o igual a 0.5 milímetros en un tiempo mayor a 20 minutos, se le va a denominar angina inestable de alto riesgo o un infarto agudo al miocardio sin elevación del ST. Y nos puede traducir una isquemia subepicárdica. Tal es el caso que el diagnóstico de infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST se debe realizar al contar con un electrocardiograma sin elevación del segmento, pero con elevación dinámica de las troponinas cardíacas por encima del percentil 99. En todo caso que el paciente presente un electrocardiograma normal o un electrocardiograma no diagnóstico, no va a excluir que el paciente presente un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, se debe de repetir el electrocardiograma, la medición de las enzimas y la determinación de criterios de riesgo alto e intermedio. Si están presentes, el paciente se va a hospitalizar y se va a tratar. Y si el riesgo es bajo, el paciente se va a egresar y va a continuar el abordaje de una manera ambulatoria. En cuanto a la angina inestable, tenemos que del 30 al 50% de los pacientes van a presentar la depresión del segmento ST o la elevación transitoria del mismo con inversión de la onda T o las dos alteraciones simultáneamente, como ya se mencionó anteriormente. En cuanto a la localización del infarto, vamos a tener los hallazgos en el electrocardiograma, las alteraciones en las diferentes derivaciones según la región afectada, como por ejemplo en las derivaciones B1, B2 y B3 tenemos que la región afectada sería anteroseptal y la lesión coronaria sería descendente anterior. En la derivación, si hay una alteración en la derivación B3 y B4, la región afectada sería anterior y la lesión coronaria sería descendente anterior. En cuanto a la derivación B5 y B6, la región afectada sería lateral largo y la lesión estaría en la circunfleja y en la coronaria derecha. En cuanto a las derivaciones de 1 y ABL, la región afectada estaría en la lateral alto y la lesión coronaria en la circunfleja. Y por último, si hay una alteración en las derivaciones D2, D3 y ABF, decimos que la región afectada es inferior y nuestra lesión está siendo en la coronaria derecha. En cuanto a los biomarcadores, estos se prefieren que sean las troponinas cardíacas, ya que su valor diagnóstico va a ser arriba del percentil 99 del nivel normal. Se prefieren las pruebas rápidas que se acompañen por lo menos de algún dato clínico y electrocardiográfico descrito previamente. Van a estar presentes en ambos tipos de infarto agudo al miocardio, pero es importante recordar que en el infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST no es necesario su resultado para indicar una estrategia de reperfusión. Y es importante repetir al menos cada 12 horas durante los primeros 3 días del infarto. Estos biomarcadores van a ser importantes en la angina inestable, aunque estos estarán ausentes, los pedimos para poder hacer un diagnóstico diferencial con infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST, en donde sí estarán presentes. En cuanto al manejo inicial del infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST, este se debe realizar cuando el paciente se presenta al servicio de urgencias con dolor precordial menor a 12 horas de inicio acompañado de otros síntomas, idealmente menor a las 2 horas de presentarse. Iniciará con una evaluación clínica y electrocardiográfica, la cual debe establecer una confirmación del diagnóstico. Esta confirmación debe realizarse en un tiempo menor a los 10 minutos. Después, debe considerarse en el hospital la facilidad de terapia de ICP, una intervención coronaria percutánea. Si está disponible,
se procederá al tiempo puerta-balón. ¿Pero qué es el tiempo puerta-balón? Es el tiempo transcurrido desde el momento en que el paciente atraviesa la puerta del hospital ya con el diagnóstico establecido y el momento de insuflar el primer balón durante la terapia. Pero si no está disponible en un tiempo menor a 90 minutos, es importante pasar a una terapia fibrinolítica. En caso de, regresando al inicio del algoritmo, podemos ver que después de la confirmación del diagnóstico en un tiempo menor a 10 minutos, pero no hay una facilidad en el hospital de una terapia con ICP, se debe considerar trasladar al paciente en un tiempo menor a 90 minutos para poder dar una terapia con ICP. Si esto no es posible, se debe proceder a una terapia fibrinolítica, lo cual va a dar inicio al tiempo puerta aguja, el cual es el tiempo transcurrido desde el momento en que el paciente atraviesa la puerta del hospital ya con el diagnóstico establecido y la administración del tratamiento fibrinolítico. Esto se debe dar en un tiempo menor a 90 minutos. Si la terapia es exitosa, se puede valorar una terapia con ICP temprana en un tiempo de 3 a 24 horas, pero si no es exitosa, se recomienda lo antes posible una terapia con ICP de rescate. En cuanto a la intervención coronaria percutánea primaria, es una terapia muy eficaz para poder restaurar la reperfusión tras el infarto agudo en miocardio con elevación del segmento ST. Se debe, pero siempre y cuando se lleve a cabo de forma inmediata durante las primeras horas del infarto. Presenta mejores resultados clínicos a corto y largo plazo a comparación de la terapia fibrinolítica. Se prefiere si el diagnóstico es incierto, si surge choque cardiógeno, si existe alto riesgo hemorrágico, si persisten los síntomas al menos 2 a 3 horas, si el coágulo está más duro y si hay una contraindicación para realizar una fibrinólisis. En cuanto a la terapia fibrinolítica, su objetivo consiste en restaurar de inmediato el flujo sanguíneo por la arteria coronaria obstruida. Una reperfusión completa de la arteria coronaria puede dar unos resultados mucho mejores, como limitar el daño del área infartada y disminuir la tasa de mortalidad a corto y largo plazo. Existen diversas indicaciones y contraindicaciones para la terapia fibrinolítica. En cuanto a sus indicaciones, es que sean los síntomas de inicio menor a 12 horas, que haya una confirmación por electrocardiograma y que no existan contraindicaciones. También que haya disponibilidad de una sala con hemodinamia y que no haya disponibilidad de una sala de hemodinamia en los primeros 120 minutos. Que la presentación temprana del infarto sea menor a 2 horas con síntomas, que haya bajo riesgo de sangrado y el tiempo puerta-balón estimado sea mayor a 90 minutos. También es indicación una terapia fibrinolítica prehospitalaria, el uso de agentes específicos de fibrina de segunda y tercera generación. En cuanto a sus contraindicaciones, pueden dividirse en absolutas y relativas. Las absolutas van a ser aquellas como la hemorragia activa, antecedentes de hemorragia intracraneal de cualquier fecha, síndrome aórtico aguda, cirugía mayor vascular neurológica, aórtica o intramedular en las últimas 3 semanas, hemorragia del tubo digestivo en las últimas 4 semanas, hipertensión arterial grave sin control mayor a 180/110 milímetros de mercurio. En cuanto a las contraindicaciones relativas, es la cirugía mayor, parto, biopsia, hemorragia digestiva en los últimos 10 días, accidente vascular cerebral isquémico en los últimos 2 meses, traumatismo grave en los últimos 15 días, cirugía neurológica en los últimos 30 días, descontrol hipertensivo, reanimación cardiopulmonar traumática, trombocitopenia, embarazo, anticoagulación oral y un INR mayor a 3. En cuanto a las dosis y el esquema del tratamiento en la terapia fibrinolítica, se puede dar una streptokinasa, alteplase o tecneplase. Preferentemente se recomienda el alteplase, el cual se va a dar hasta 100 miligramos en 90 minutos de la siguiente forma. Se iniciará con la administración intravenosa
en bolo de 15 miligramos, seguidos de 50 miligramos vía intravenosa durante los primeros 30 minutos y a continuación de hasta 35 miligramos durante los 60 minutos siguientes. El abordaje en el servicio de urgencias de un parto agudo miocardio sin elevación del ST va a constar de lo siguiente. Inicialmente vamos a tener al paciente con un cuadro clínico sugerente. Va a llegar al servicio de urgencias y vamos a realizar una historia clínica dirigida en busca de factores de riesgo y de síntomas típicos y atípicos de isquemia. Posteriormente vamos a realizar una exploración física, la cual en la mayoría de las veces suele ser normal, pero es de gran ayuda para determinar un diagnóstico diferencial. Vamos a buscar signos de falla cardíaca o inestabilidad hemodinámica. Después de esto, si sospechamos un síndrome coronario agudo, vamos a dar el abordaje en los primeros 10 minutos, como se mencionó al inicio de la presentación, y vamos a clasificar a nuestro paciente. Pero si no se sospecha de un síndrome coronario agudo, vamos a buscar algún otro diagnóstico diferencial. Es importante que recuerden que el abordaje médico es un proceso dinámico que debe de efectuarse con la mayor exactitud y rapidez posible. Para determinar el riesgo del paciente, vamos a utilizar dos escalas. Una de ellas es muy utilizada en los Estados Unidos, llamada escala TIM, la cual va a clasificar a 2 semanas en riesgo de muerte bajo, moderado y alto, un nuevo infarto o la necesidad de revascularización urgente. Y otra escala más utilizada en Europa va a ser la clasificación GRACE, que va a predecir la mortalidad intrahospitalaria y la mortalidad a 6 meses. Para estratificar a nuestro paciente, el objetivo de estratificar al paciente va a ser para determinar el tipo de riesgo que presenta y el tratamiento dirigido. En caso de que el paciente esté en un riesgo bajo, lo vamos a mantener en vigilancia, vamos a objetivar un electrocardiograma seriado, vamos a determinar biomarcadores cada 4 a 6 horas después de los iniciales y vamos a valorar si tiene alguna isquemia significativa. Si la tiene, vamos a referir a angiografía coronaria percutánea y si no la tiene, vamos a agresar al paciente con datos de alarma y un tratamiento conservador. En caso de que el paciente presente un riesgo intermedio, se va a realizar la angiografía coronaria percutánea menor a 72 horas. Si el paciente tiene un riesgo alto, la angiografía coronaria percutánea se va a realizar menor a las 24 horas y si el paciente tiene un riesgo muy alto, la angiografía coronaria se va a realizar menor a 2 horas. Es importante que recuerden que el tratamiento para un infarto agudo al miocardio con elevación del segmento ST es la angiografía coronaria percutánea y no está indicada la terapia fibrinolítica. En cuanto al manejo de la angina inestable en urgencias, vamos a tener que primero vamos a evaluar a nuestro paciente. Vamos a hacer una anamnesis donde vamos a hacer la semiología del dolor. La duración, si se irradia, si se exacerba con la actividad física o si se sigue presentando incluso en el reposo. Vamos a pedir en un electrocardiograma donde observaremos los datos que ya se mencionaron anteriormente. Nuestros criterios diagnósticos se van a basar cuando vemos que el paciente presenta dolor torácico agudo. Como ya se mencionó anteriormente, se realiza la historia clínica dirigida con los factores de riesgo y los síntomas típicos o atípicos, que en su lado derecho se presenta una tabla con esos síntomas. Si se sospecha como tal de un síndrome coronario agudo, vamos a solicitar el electrocardiograma con 12 derivaciones y los biomarcadores. En cuanto en el electrocardiograma, si notamos que hay una elevación del segmento ST, pues nos vamos
a dar un diagnóstico con un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Si no notamos esta elevación, podemos decir que es un síndrome coronario agudo sin elevación. Entonces vamos a pedir, por lo tanto, los biomarcadores en donde nos van a dar un diagnóstico diferencial. Si están presentes, diremos que es un infarto del miocardio sin elevación del segmento ST, pero si no están presentes, diremos que es una angina inestable, para empezar a dar el manejo del tratamiento. El tratamiento como tal va a ser médico. Como ya lo habían mencionado, el inicial va a ser la oxigenación, el ácido acetilsalicílico y vamos a manejar el dolor con nitroglicerina, el cual va a estar contraindicado en pacientes que dentro de las 6 horas previas hayan tomado inhibidores de la fosfodiesterasa 5. Y en caso de que no ceda ese dolor con la nitroglicerina, daremos morfina, como ya habían mencionado mis compañeras. También daremos enoxaparina a una dosis de 1 miligramo kilo durante 12 horas. Podemos dar copidogrel o beta bloqueadores. Y también se dice que se prescriben estatinas a dosis altas. Para determinar el riesgo del paciente, usaremos las mismas escalas que en la patología anterior, que son la de TIMI y la de Grace. En cuanto al síndrome coronario agudo, sería todo, compañeros.